Yo soy Rosa. Trabajo en la limpieza de un hospital público aquí en San Nicolás de los Garza desde hace unos 9 años. Entro en el turno nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Ya he visto muchas cosas en esos pasillos, desde emergencias llenas de sangre hasta pacientes en crisis. Pero lo que me pasó en el tercer piso, cerca del ala antigua de cirugía, fue diferente. Y hasta hoy, cada vez que lo recuerdo, siento algo en el pecho. Al principio pensé que era cansancio o cosas de mi cabeza, pero ya lo he visto más de una vez. Y no fui la única. He escuchado historias parecidas de otros empleados, pero nadie quiere hablar mucho. La primera vez fue una madrugada de miércoles, de esas en las que casi no hay movimiento. La mayoría de los cuartos estaban vacíos porque estaban remodelando parte del piso. Yo estaba sola, trapeando cerca del antiguo centro quirúrgico, ese que ahora solo usan en último caso. De repente escuché el sonido de rueditas sobre el piso, muy despacio. Miré hacia el pasillo, y ahí venía un carrito de instrumentos, solo. Nadie lo empujaba, no se oían pasos, solo el chirrido de las ruedas viejas. Me quedé parada, con el trapeador en la mano, sin saber si correr o gritar. El carrito pasó a mi lado, dio vuelta al final del pasillo y desapareció por una puerta que yo sabía que estaba cerrada. Me quedé varios minutos inmóvil, con el corazón a 1000. Cuando por fin pude moverme, fui a revisar, y claro, no había nadie. La puerta seguía cerrada, como siempre. Pensé que podía ser una broma, pero no había nadie más en ese piso conmigo a esa hora. Al día siguiente, se lo comenté a doña Ivonete, que trabaja en la cocina. Ella solo me miró y dijo, «¿Lo viste, verdad?» Y entonces me contó sobre el médico que murió ahí. Dicen que era un excelente cirujano, pero que le dio un infarto en medio de una operación. Murió con los guantes puestos, de pie, en el quirófano. Después de eso empezó la historia del carrito. Hay gente que dice que él todavía intenta terminar la cirugía que dejó a medias. Yo no sé qué creer, solo sé lo que vi. La segunda vez que pasó, intenté grabarlo. Preparé el celular antes de comenzar la limpieza. Lo dejé en el bolsillo con la cámara lista. Cuando escuché el sonido de las rueditas, saqué el celular y presioné para grabar. En cuanto presioné, la pantalla se congeló. Se puso negra, luego parpadeó y se trabó todo. Intenté salir de la aplicación, reiniciar, nada. Solo volvió a funcionar después de que bajé a la planta baja. La grabación no se guardó, ni un segundo. Como si el celular se hubiera bloqueado a propósito. Estaba tan nerviosa que me senté en la escalera de emergencia y lloré. Después de eso, dejé de intentar grabar. Empecé a evitar ese piso, pero a veces el jefe nos manda subir para hacer una revisión o limpieza extra. Y cada vez que voy en la madrugada, lo escucho. Una vez fui con Jessica, que recién había empezado en el hospital. No le conté nada, no quería asustarla. Cuando llegamos cerca de la sala donde suele aparecer el carrito, se detuvo de golpe y preguntó, ¿escuchaste eso? Fingí que no. Pero sí, yo lo había escuchado. El sonido del carrito viniendo desde el fondo. Nos fuimos de ahí de inmediato. Abajo le conté todo. Al día siguiente pidió su traslado al área de maternidad. Dijo que prefería el llanto de los bebés al silencio de ese piso. También está el guardia, José Carlos, que vio el carrito ir solo hasta el elevador. Dijo que las puertas se abrieron. El carrito entró y bajó. Lo más extraño es que ese elevador estaba dañado esa semana. Solo funcionaba con la llave, y nadie había autorizado nada. Cuando lo contó al jefe, le dijeron que eran cosas de su cabeza. Nosotros aprendimos a no hablar más. Cuando pasa algo raro, solo nos miramos entre nosotros y seguimos el turno. El hospital es viejo. Las paredes tienen demasiada historia. Ya me han preguntado por qué sigo ahí. La verdad es que necesito el trabajo, como todos. Tengo 2 hijos, y el salario es fijo, con beneficios. Además, no todos creen en estas cosas. Hay quien dice que es el viento, que el piso está desnivelado, o que es solo el aburrimiento de la madrugada. Pero quienes lo han visto, saben que no es eso. El carrito se mueve solo,
Sí. Y siempre va en la misma dirección, como si tuviera un destino fijo, como si alguien invisible lo empujara, concentrado en lo que tiene que hacer, como si aún tuviera un paciente esperando. Otro detalle es que solo aparece en la madrugada, entre las 2 y las 4 de la mañana. No sé si hay algún motivo, pero siempre es en ese intervalo, y nunca hace ruido al irse. Escuchas el comienzo, las rueditas arrastrándose, pero de repente, silencio. Y cuando vas a buscar, ha desaparecido. Ya revisé las cámaras de seguridad también, pero adivina qué, nunca graban nada. Justo en ese horario, las imágenes se congelan o se oscurecen. El técnico dijo que es interferencia, que podría ser algún aparato, pero eso solo pasa en el tercer piso. ¿Coincidencia? Ya me acostumbré a llevar audífonos cuando tengo que pasar por ahí. Pongo una alabanza bajita o alguna música tranquila. Rezo en mi mente. No sé si ayuda, pero me calma. Un día olvidé los audífonos en casa y fui a limpiar igual. Al pasar frente a la sala 303, sentí un escalofrío tan fuerte que tuve que apoyarme en la pared. Era como si alguien me mirara desde adentro, aunque la luz estuviera apagada. No escuché nada, pero lo sentí, ¿sabes? Esa sensación de que hay alguien contigo, aunque estés sola. Una enfermera me dijo que ya vio la sombra de un hombre alto cerca de la ventana, con bata blanca. Pero cuando fue a ver, no había nadie. También escuché de un paciente que se negó a ser transferido a ese piso. Dicen que un señor empezó a gritar diciendo que ese médico no tenía rostro, y mira que era un hombre lúcido, que hasta entonces hablaba normalmente. Después de eso, se alteró y pidieron cambiarlo de cuarto. Esas cosas la jefatura no las comenta, todo se mantiene en secreto. Otro rumor que corre es que a veces el carrito aparece con instrumentos sucios, como si hubieran sido usados. Una vez vi una pinza con lo que parecía sangre seca, pero cuando llamé al médico de guardia, dijo que era una mancha vieja. Óxido. No discutí. Una aprende a aceptar, limpiar y seguir. El hospital tiene vida propia, y hay cosas que no podemos entender. Yo solo cumplo con mi turno, hago mis oraciones, y trato de no pensar mucho. Pero hay noches en que eso es difícil. A veces sueño con el sonido del carrito. Me despierto en la madrugada con la sensación de estar en el hospital. Ya he pensado en buscar otro trabajo, pero está difícil. Y hay días en que todo parece normal, como si nada hubiera pasado. Eso es lo peor. Porque empiezas a preguntarte si estás loca, si inventaste todo. Pero luego pasa una semana, y de la nada, escuchas el ruido otra vez, o ves la sombra, y todo vuelve, ese miedo, esa incertidumbre, y te das cuenta de que no es imaginación, que sí hay algo ahí. He pensado en preguntarle a la familia del médico si tenía alguna obsesión con el trabajo, si era religioso, esas cosas. Pero no creo que les guste. Al hospital no le gusta que hablemos de estas historias. Dicen que afecta la imagen de la institución, pero entre nosotros, el equipo de la madrugada, todos lo sabemos. Nadie habla mucho, pero nos entendemos con la mirada. Cuando el elevador sube solo, cuando el carrito aparece de la nada, cuando la cámara se congela. Ya ni nos asustamos tanto, solo lo aceptamos. Si alguien me hubiera contado esta historia antes, yo también habría dudado. Pero yo estuve ahí. Lo vi con mis propios ojos, traté de grabarlo, traté de contarlo, pero lo que pasa en ese piso no quiere ser mostrado. Es como si, mientras más intentas probarlo, más difícil se vuelve. Como si eso solo quisiera ser visto por quien está ahí, solo, en el silencio. Y quien lo vio, lo vio. Quien no lo vio, no va a creer. No se puede convencer a nadie. Solo sé que mañana tengo turno otra vez, y si me toca en el tercer piso, voy a rezar de nuevo, como siempre. Mi nombre es Guilherme. Tengo 38 años y desde hace unos 6 años monté mi propia taquería ambulante en San Nicolás de los Garza, aquí en el norte del estado. Trabajo solo por las noches.
cerca de una avenida muy transitada, más o menos entre la medianoche y las 5 de la mañana. El punto es bueno porque siempre hay gente saliendo del trabajo o de la fiesta. He tenido otros trabajos, pero nada funcionó tan bien como esto. Me gusta la libertad de ser mi propio jefe. Y, modestia aparte, mis tacos tienen fama. Los clientes frecuentes ya me conocen. Hay incluso quienes pasan solo para saludar. Pero hay algo que pasa siempre en las madrugadas de los jueves, que hasta hoy me deja con la cabeza revuelta. Todo empezó hace unos 2 años. Era una madrugada tranquila, incluso algo fría. Estaba cerrando una tortilla cuando vi a ese hombre parado en la banqueta, mirándome. Llevaba un sombrero oscuro, de esos antiguos, y una chaqueta de cuero que parecía de otra época. Caminó despacio, sin decir nada, hasta pararse frente a mi puesto. Cuando le pregunté qué iba a querer, solo dijo: 2 tacos de suadero, sin cebolla. Le dije el precio y sacó unas monedas del bolsillo. Monedas viejas, de verdad, de esas que uno solo ve en colecciones. En ese momento pensé que era una broma. Tomé las monedas, las miré bien y le dije: amigo, esto no alcanza ni para una máquina de refrescos. Él solo me miró fijamente, sin cambiar la expresión. Fue ahí cuando todo empezó a volverse extraño. Sentí una náusea repentina, un mareo fuerte, como si el estómago se me hubiera volteado. Me apoyé en la tabla del puesto y cerré los ojos por un instante. Cuando los abrí, vi como si una escena estuviera pasando frente a mí. Un coche girando a toda velocidad por esa misma avenida, chocando de lleno contra una moto. Gente gritando, sirenas, sangre en el pavimento, todo tan nítido que casi se podía oler el combustible en el aire. Fueron segundos, pero se sintió como si hubiera visto una película entera. Cuando volví en mí, el hombre seguía ahí, parado, mirándome. Ya no discutí más. Le entregué los 2 tacos. Él los tomó. Agradeció con una leve inclinación de cabeza y se fue caminando tranquilo, como si nada hubiera pasado. Las monedas seguían en mi mano, frías, casi heladas. Las guardé en el bolsillo sin pensar mucho. Me sentí desorientado el resto de la madrugada, pero no tenía con quién hablar de eso. Al día siguiente, traté de pagar un refresco con una de las monedas y el dependiente solo se rió. Dijo que eso valía más como pieza de museo que como dinero. El jueves siguiente, volvió. Misma hora, misma ropa, mismo pedido, 2 tacos de suadero, sin cebolla. Esta vez, ni le pregunté por el pago. Le di los tacos, tomé las monedas y lo dejé pasar. Y así fue en las semanas siguientes. Todos los jueves, sin falta, aparece. Nunca dice más de lo necesario. Nunca sonríe. Siempre igual, con las mismas monedas. He tratado de entender, de investigar. Incluso hablé con otros vendedores de la zona, pero nadie ha visto jamás a ese hombre. Parece que solo se aparece para mí. Llegué a pensar que era una broma muy elaborada, pero nadie tendría la paciencia de mantener algo así tanto tiempo. Otro detalle extraño: los jueves en que él aparece, la avenida se pone más silenciosa de lo normal. Es como si el tiempo se volviera más lento, menos coches, menos gente. Me he sorprendido mirando el reloj para ver si estoy perdiendo la cabeza. Pero todo coincide. Él llega alrededor de las 2:27, pide los tacos, paga y se va. Un día me puse a investigar sobre accidentes en esa zona. Fue entonces cuando encontré una noticia de hace unos 15 años. Un accidente grave, justo en el punto donde pongo mi puesto. Un hombre en moto murió en el acto, atropellado por un coche que iba a alta velocidad. La foto del artículo mostraba el mismo tipo de sombrero que usa mi cliente. Después de leer eso, dejé de pensar demasiado. No tengo explicación y ni quiero tenerla. Solo sé que en las madrugadas del miércoles al jueves me pongo ansioso, casi nervioso. He pensado en cambiar de lugar, cerrar más temprano, inventar que se acabó la carne, pero no puedo. Algo me retiene ahí, como si fuera una obligación, y cada vez que él se va,
Me quedo mirando las huellas que deja en la banqueta. Sus pasos son ligeros. Casi no se escucha el sonido al caminar. He intentado seguirlo a distancia, pero desaparece después de 1 o 2 cuadras. Desaparece de verdad, como si se esfumara en el aire. Una vez, dejé un celular grabando, intentando captar algo en video. Cuando revisé, el tramo donde él aparece estaba completamente dañado, como si la grabación hubiera sido borrada o corrompida. El resto de la noche estaba normal. Solo ese momento, cuando llegó, se veía todo tembloroso, con fallas de audio y video. Borré el archivo y nunca más intenté grabar. Aprendí que hay cosas que es mejor dejar tranquilas. Lo máximo que hago es guardar las monedas. Tengo una cajita en casa solo para ellas. No sé por qué las guardo, tal vez para recordar que no lo soñé. He pensado en mostrarle las monedas a alguien que entienda del tema, pero algo me dice que no lo haga. Es como si fueran una especie de advertencia, o tal vez una deuda que aún no se ha saldado. No sé explicarlo bien. Hay noches en que miro la cajita y me pregunto hasta cuándo seguirá esto. Si algún día él pedirá algo diferente, o si dejará de venir. Parte de mí espera que sí. Otra parte teme lo que pueda pasar si deja de aparecer, como si, de alguna forma, eso mantuviera algo malo contenido allí. A veces sueño con la escena del accidente, solo que en los sueños, soy yo quien va en la moto. Me despierto sudando, con la sensación de que no debería seguir vivo. Hay noches en que me despierto exactamente a las 2:27, incluso cuando no estoy trabajando. Es como si mi cuerpo supiera que él está cerca. Hay semanas en las que se retrasa unos minutos y empiezo a sudar frío, pensando que algo va a salir mal, pero siempre aparece, siempre. Ya es parte de mi rutina, aunque sea algo que nunca voy a entender del todo. Y lo peor es que, en el fondo, creo que nadie me creería si lo contara. Parece una historia inventada, un cuento de fantasmas, pero yo sé lo que vi, sé lo que sentí. No soy de tomar, no consumo nada. Tengo la cabeza en su lugar. He pensado en escribir esto en papel, dejarlo registrado, por si algún día me pasa algo. Tal vez eso es lo que estoy haciendo ahora, contándolo aquí como un desahogo. Si algún día desaparezco o pasa algo en ese punto de la avenida, tal vez este relato sirva para entender, o tal vez no. Tal vez solo sirva para recordarme que no todo tiene explicación. Hasta hoy, él nunca ha dicho su nombre. Nunca ha preguntado el mío. Es como si tuviéramos un acuerdo silencioso. Él aparece, yo sirvo los tacos, él paga con esas monedas antiguas y se va. Y por más extraño que parezca, ese es el momento más predecible de mi semana. Ya ni intento entender si es un fantasma, un recuerdo o algo peor. Solo sé que, si algún día decido no servirle los tacos, tengo miedo de lo que pueda volver a ver. Miedo de sentir ese mareo y regresar a la escena del accidente. Miedo de que, por fin, yo sea el que va en esa moto. Trabajo con restauración de muebles en San Nicolás de los Garza desde hace ya varios años. Empecé por necesidad, cuando perdí mi empleo anterior, y poco a poco le fui tomando gusto. Trabajo en mi propia casa, en San Nicolás de los Garza, en un cuartito en el fondo que adapté como taller. El vecindario es tranquilo, así que generalmente paso el día con las ventanas abiertas, escuchando la radio y lijando madera. Suelo recibir muebles por recomendación de conocidos, gente del barrio o antiguos clientes. Nunca tuve problemas graves con nada, como mucho un dolor de espalda después de cargar un armario pesado. Pero hubo un sofá que cambió eso. Llegó por la mañana en una camionetita vieja, entregado por un chico que casi no habló. Solo dijo que era de su tía, que había fallecido, y que quería restaurarlo para venderlo. El sofá era grande, de esos de sala antigua, tapizado en terciopelo burdeos ya descolorido y con un olor aguardado. La tela estaba rasgada en varios puntos y las patas de madera sueltas, así que decidí empezar desmontándolo. Mientras quitaba clavos y grapas, noté algo extraño en la parte inferior.
Era como si hubiera algo metido entre las tablas y el forro. Usé un cúter y logré sacar unos papeles. Eran cartas, pero estaban rotas por la mitad. La mayoría no tenía fecha y estaban escritas a mano, con una letra nerviosa, llena de garabatos. Entre ellas, una foto algo amarillenta. Aparecían 4 personas, pero los rostros estaban tachados con tanta fuerza que habían perforado el papel. En ese momento solo me pareció raro. Me dio curiosidad y nada más. Guardé todo en una caja de cartón que tengo sobre el banco, pensando en tirarlo después. Volví al trabajo y terminé de desmontar el sofá, pero el día no rindió. Empecé a sentirme extraño, con dolor de cabeza y una molestia en la nuca, como si alguien me estuviera mirando fijamente. Intenté ignorarlo, pensando que era solo cansancio. Cuando cayó la noche, me fui a bañar y noté 3 cortes finos en el brazo, como rasguños. Pensé que me los había hecho al manipular el tapizado, pero no recordaba haber sentido dolor. Me quedé dándole vueltas al asunto, pero no le conté a nadie. Al día siguiente, cuando volví al taller, los papeles estaban tirados por el suelo. Juro que los había dejado dentro de la caja. Pensé que tal vez había dejado la ventana abierta y el viento los desordenó. Recogí los papeles y los tiré a la basura, junto con la foto. Pero en las noches siguientes, empecé a oír ruidos extraños viniendo del taller, como susurros suaves, como si alguien hablara muy cerca de mi oído. Una vez me desperté de madrugada con la sensación de que había alguien parado en la puerta de mi habitación. Encendí la luz. No había nada, pero no pude dormir por horas. Los cortes en mi brazo seguían apareciendo, siempre finos, siempre paralelos. No sangraban mucho, pero dolían. Le mostré a mi hermana y le dije que debía ser una alergia a algo, para no preocuparla. Por dentro, ya me estaba asustando. Intenté terminar cuanto antes el trabajo del sofá para deshacerme de él. Cambié la tela, reforcé la estructura, lo limpié todo. Pero cada vez que me acercaba al mueble, sentía un peso en el pecho, un malestar difícil de explicar. Era como si hubiera algo mal con él. No se veía, pero se sentía. Cuando dejé el sofá terminado en un rincón del taller, decidí que no se lo iba a entregar a nadie. Me iba a deshacer de eso. Tomé una lata de queroseno y llevé el sofá al patio. Empapé bien las partes de madera y lancé un fósforo encendido. No pasó nada, ni una chispa. Eché más, probé con encendedor, con un trapo mojado. Nada. El sofá simplemente no quería arder. Entonces decidí llamar a un cliente de antes, don Arlindo, que siempre me traía muebles antiguos. Le conté por encima lo que estaba pasando, con algo de vergüenza de parecer loco. Se quedó en silencio unos segundos y luego me preguntó cómo era el sofá. Cuando se lo describí, soltó un suspiro y dijo: «Ese mueble ya pasó por aquí». Al parecer, él había restaurado el mismo sofá hace unos años, para una mujer que murió poco después. Antes de eso, era de una pareja que se separó de forma fea, después de que su hijo se lastimara en el mismo sofá. «Ese sofá ya ha tenido 3 dueños», me dijo, «y ninguno tuvo un final feliz». Eso me puso los pelos de punta. No quise saber más. Volví a meter el sofá y lo cubrí con una lona. Pasé días evitando entrar al taller, pero no sirvió de mucho. Empecé a oír los susurros dentro de la casa ahora, sobre todo cuando estaba solo. La radio se encendía sola sobre el banco, y una de las estaciones solo transmitía estática, pero con una voz al fondo. Una vez grabé con el celular, pero el audio solo mostraba silencio. En una de esas noches, me desperté con todos los papeles tirados sobre mi cama, aunque ya los había botado. ¿Y la foto? Estaba en mi mesita de noche, con los rostros aún tachados, pero ahora alguien había escrito «Falta 1» en la parte de atrás. Ese fue el momento en que decidí irme de casa por unos días. Me quedé el fin de semana en casa de mi hermana. Ella pensó que era solo estrés, que estaba trabajando demasiado. No quise explicarle todo,
Solo le dije que me sentía mal en mi casa. Cuando volví, el taller estaba como lo había dejado, pero el sofá se había movido de lugar. Ahora estaba más cerca de la puerta. Nadie más tiene llave. Desde entonces evito entrar al cuartito. De vez en cuando escucho un chirrido de resorte viniendo de adentro, aunque nadie lo esté usando. He pensado en contratar a alguien para que se lo lleve, pero siempre pasa algo que lo impide. Un día se descompone el camión, otro día el chico cancela. Parece que el sofá quiere quedarse. He empezado a tener pesadillas con los rostros tachados de la foto. En algunas, estoy sentado en el sofá y no puedo levantarme. En otras, alguien toca la puerta del taller y sé que, si abro, no regreso. Me despierto sudando, con los brazos ardiendo como si me hubieran arañado. Ya ni llevo la cuenta de cuántos cortes tengo. Traté de alejarme del trabajo, pero los muebles se acumulan y tengo que pagar las cuentas. A veces me encuentro mirando el sofá sin darme cuenta, como si estuviera esperando algo de él. Es difícil de explicar, pero siento que me observa, como si una presencia supiera que descubrí demasiado. La semana pasada, un chico apareció en la puerta diciendo que había oído que yo restauraba muebles antiguos. Estaba buscando algo con historia, como él dijo. Cuando vio el sofá, sus ojos brillaron. Dijo que quería exactamente ese modelo, que le traía recuerdos de la infancia. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. Quise decirle que se fuera, pero la verdad es que una parte de mí quería entregarle el sofá, deshacerme de eso. Pero en el momento, algo me detuvo. Inventé que ya estaba vendido, y el hombre se fue. Solo que desde ese día, la casa se siente más pesada. Como si el sofá estuviera decepcionado. Ahora es como si hubiera hecho un pacto sin querer. Trato de vivir normalmente, pero todo se siente más oscuro, más silencioso. Las noches son peores. A veces me despierto con la sensación de que hay alguien sentado en el sofá. Y lo peor, creo que ya he visto a alguien ahí, pero cuando enciendo la luz, no hay nada. Pensé en pedir ayuda a un cura, pero siento que eso solo empeoraría las cosas. Tal vez sea mejor no provocar. Ya acepté que el sofá no se va a ir de aquí. Solo espero que eso sea suficiente, que solo quiera quedarse y que me deje en paz. Pero cada vez que paso por el taller y miro el sofá, tengo la sensación de que está esperando. No sé qué, pero está esperando. Trabajo como vigilante nocturno en un cementerio antiguo en San Nicolás de los Garza, un lugar por el que poca gente quiere pasar, especialmente de noche. La rutina es algo monótona. La mayor parte del tiempo solo doy rondas para asegurarme de que nadie entre sin permiso y para ver si todo está en orden. El cementerio tiene una parte nueva, donde están las tumbas más recientes, y una parte muy antigua, medio abandonada, llena de lápidas rotas y árboles que han crecido torcidos con el tiempo. Siempre he evitado ir mucho a esa parte antigua, pero a veces, por orden del jefe, tengo que pasar por ahí para comprobar que no haya nada raro. Lo que más me molestaba de mi trabajo eran las linternas que llevaba. Siempre cargaba 2, y no sé, parecía que tenían voluntad propia. Incluso con pilas nuevas, a veces se apagaban de la nada, cuando menos lo esperaba. Al principio pensé que era un defecto, algún problema técnico, pero pasó tantas veces que empecé a sospechar. Especialmente cuando estaba en la parte antigua del cementerio, parecía que la linterna simplemente no quería funcionar. Y no era solo de vez en cuando, era cada noche que pasaba por ahí. Era frustrante porque dependía de la luz para hacer bien mi trabajo, más aún con el terreno lleno de piedras y huecos. Una de esas noches, mientras hacía la ronda por el sector antiguo, vi algo que nunca había visto antes. Caminaba despacio entre las lápidas, tratando de observar bien a mi alrededor, cuando de repente vi unas sombras moviéndose entre las tumbas. No eran personas, eran como figuras oscuras medio desenfocadas que se deslizaban silenciosamente entre las lápidas. Me quedé quieto unos segundos, tratando de entender lo que estaba viendo,
pero ellas seguían ahí, como si me observaran o esperaran algo. Fue la primera vez que sentí un miedo distinto, frío, que me paralizó por dentro. Al mismo tiempo que aparecían esas sombras, empecé a oír unos susurros bajos, como si alguien hablara muy cerca de mi oído, pero sin palabras claras, solo sonidos casi inaudibles. Era difícil entender qué decían exactamente, pero parecía que pedían ser liberados, algo así. Se me erizó la piel, juro que me quedé paralizado porque nunca había escuchado nada parecido. Intenté convencerme de que era mi cabeza jugándome una mala pasada, que solo era el viento entre los árboles, pero no pude ignorar esa sensación tan desagradable. Los susurros tenían una fuerza extraña, como si vinieran de otra dimensión. Desde esa noche, ya no paso por el sector antiguo del cementerio. Le dije a mi jefe que la iluminación en esa zona está muy mal y que prefiero hacer las rondas en las partes nuevas, y él lo aceptó sin hacer muchas preguntas. No me siento seguro en esa área, ni siquiera con la linterna en la mano. Hasta mis compañeros de trabajo ya notaron que evito ir por ahí, y a veces bromean conmigo, diciendo que tengo miedo del fantasma del cementerio. Me río con ellos, pero por dentro me incomoda, porque no sé explicar bien lo que vi o escuché. Es algo que se quedó atrapado en mi mente. Ya intenté volver otras noches, para ver si solo había sido un susto o imaginación, pero siempre que me acerco al sector antiguo, la linterna se apaga y vuelvo a oír esos susurros que me dan ganas de salir corriendo. Por más que intente ser racional, siento que hay algo mal en esa parte del cementerio, algo que no pertenece a este mundo. Y lo peor es que no sé exactamente qué es ni qué quieren esas sombras. Me pongo a pensar si son personas que murieron y se quedaron atrapadas ahí, o algo peor. Una vez, al pasar cerca de una lápida muy antigua, sentí una mano fría tocando mi brazo. No vi nada, solo sentí el toque rápido, helado y ligero, como si alguien me advirtiera que no siguiera ahí. Uno trata de explicar estas cosas con lógica, pero en el momento es difícil. Mis ojos se quedaron fijos en el lugar, pero no vi nada ni a nadie. Solo volvió el silencio después del toque. Fue una sensación tan fuerte que casi perdí el equilibrio. Y eso que ya he tenido trabajos que requieren valentía, pero eso me quebró. A veces, cuando llego a casa después del turno, todavía escucho los susurros en mi cabeza. No es como si los oyera realmente, pero el silencio queda lleno de esos sonidos extraños, como si siguieran ahí, incluso lejos del cementerio. Me sorprendo mirando las sombras en las esquinas del cuarto, esperando que algo aparezca. Intento dormir, pero tengo la sensación de que algo me observa, que esas voces quieren algo de mí, y no es solo miedo, es como si tuviera una responsabilidad que no entiendo. No le conté esto a mi familia, porque pensarían que estoy loco. Mi padre siempre decía que los cementerios son lugares normales, solo para los muertos, y que no hay ningún misterio. Pero yo sé que hay algo ahí, y aún así, tengo que seguir trabajando, porque es lo que paga mis cuentas. A veces pienso en renunciar, pero sé que no encontraría otro trabajo tan fácilmente, así que intento ignorar lo que siento y seguir adelante. Pero no es fácil. Lo más extraño es que, después de aquella noche, empecé a notar que la linterna no solo se apaga en el cementerio. En casa, cuando salgo al patio por la noche, a veces la luz falla de la nada. Me sorprendo mirando la linterna como si fuera a traicionarme en cualquier momento. Ya cambié las pilas varias veces, y aún así pasa. No sé si eso tiene que ver con lo que vi, o si es solo una coincidencia, pero es otra cosa que me pone nervioso. Otra cosa que me incomoda es que los compañeros de trabajo no hablan del sector antiguo. Cuando menciono algo, cambian de tema o se comportan diferente. Parece que saben algo, pero no quieren contármelo. Ya intenté sacarles conversación, pero nadie quiere hablar. Me pongo a pensar si pasó algo grave allí, algún accidente o incluso algo peor, que hizo que todos decidieran guardar silencio. Eso solo aumenta mis ganas de mantenerme lejos de ese lugar. A veces creo que me estoy volviendo paranoico, ¿sabes?
que mi mente me está jugando trucos por el estrés o por el miedo de trabajar de noche. Pero luego recuerdo la mano fría, los susurros, las sombras, y sé que no es solo cosa de mi cabeza. No tengo pruebas, claro, pero mi intuición no me deja mentir. Es un miedo que no se puede explicar bien, pero que me domina cada vez que entro al cementerio después del anochecer. Hoy, cuando me preguntan por el cementerio, solo digo que es un trabajo normal, nada fuera de lo común. Trato de evitar hablar del sector antiguo, porque no quiero asustar a nadie ni parecer loco. Pero cada vez que veo esa parte del muro, allá a lo lejos, siento un escalofrío que no se va. No sé si podré seguir allí mucho tiempo, porque el miedo está creciendo y no quiero arriesgarme a descubrir lo que realmente hay en ese lugar. Lo que más me inquieta es no saber quiénes son esas sombras, qué quieren y por qué no me dejan en paz. ¿Están atrapadas? ¿Atadas a qué? ¿Por qué solo se me aparecen a mí? Si tuviera valor, tal vez intentaría hablar con ellas, entender lo que necesitan. Pero la verdad es que tengo miedo, un miedo simple, humano, que me hace querer huir y no volver jamás al sector antiguo del cementerio. A veces me sorprendo pensando en historias antiguas, leyendas que uno escucha sobre lugares así, pero siempre pensé que eran solo eso, historias. Ahora ya no estoy tan seguro. Sé que hay cosas que uno no ve, que no entiende, y que se quedan ahí, entre las lápidas, esperando que alguien las note. Solo que no sé si quiero ser ese alguien. Y esa es la parte más difícil. Convivir con algo que no entiendes, que te afecta la mente y el cuerpo, y que no tiene una explicación clara. Uno quiere creer que solo es cansancio o imaginación, pero la verdad es que yo sé lo que vi. Solo no sé qué me va a pasar si sigo allí. Por ahora, sigo evitando el sector antiguo, cargando mi linterna que se apaga sin motivo y escuchando esos susurros en mi cabeza. Al final, esta historia no tiene un cierre, al menos no por ahora. Aún no encontré respuestas ni valor para enfrentar lo que hay en ese cementerio, y tal vez nunca lo haga, pero cada vez que la linterna falla y el silencio se convierte en susurro, recuerdo que hay algo esperándome ahí, y no sé si es amigo o enemigo. Eso, para mí, sigue siendo un misterio que cargo conmigo cada noche. Trabajo como auxiliar de cocina en una pensión que está en un barrio antiguo de San Nicolás de los Garza, un lugar bastante sencillo, pero con una clientela fiel. Abrimos temprano y cerramos después de la cena, pero lo que realmente me inquieta son las noches, cuando todo está cerrado y en silencio. Vivo cerca, así que a veces paso por ahí solo para ver si todo está bien. Hace unos meses que vengo notando algo extraño. El horno de la cocina a veces se enciende solo en plena madrugada. No es solo una impresión, lo he visto y oído con mis propios ojos y oídos. El horno es de esos antiguos, de los que usamos mucho para hornear pan y algunas carnes. La cocina es algo vieja, y tiene algunos remiendos eléctricos, pero siempre desconectamos todo antes de cerrar. Nunca dejamos el horno encendido, y aún así a veces empieza a pitar y a encenderse solo. Al principio pensé que era un problema eléctrico, alguna falla cualquiera, pero el enchufe, la extensión e incluso el disyuntor están apagados, así que no tiene sentido. Ya intenté contarle a la jefa, pero solo se ríe y dice que estoy inventando cosas. Una vez, un compañero que trabaja conmigo en la pensión y yo decidimos quedarnos hasta más tarde para ver si pasaba de nuevo. Nos quedamos en la cocina, mirando el reloj, sin encender nada. Alrededor de las 2 de la mañana, el horno empezó a hacer ruido. La luz interna se encendió y se calentó rápidamente. Nos quedamos congelados, sin saber qué hacer. Intentamos apagarlo, pero no podíamos. Parecía que funcionaba por sí solo, como si tuviera vida propia. Fue aterrador, pero lo peor aún estaba por venir. Al día siguiente, el chef comentó algo extraño que había visto mientras limpiaba la cocina. Dijo que había notado unas marcas en la puerta del horno, manchas que parecían quemaduras, como si alguien hubiera intentado salir de ahí. Al principio pensé que estaba bromeando,
porque nadie tiene las llaves ni el valor de abrir un horno así cuando está caliente. Pero nos las mostró, y de verdad estaban ahí, pequeñas, rojas, bien visibles. Empezamos a preguntar a los demás empleados si alguien tenía idea de qué podían ser, pero nadie sabía explicarlo. Algunos sugirieron que podría ser suciedad, algo pegado que parecía quemadura, pero no era eso. Las marcas tenían una forma extraña, realmente parecían manos, dedos tratando de soltarse, y eso dejó el ambiente bastante pesado. Fue entonces cuando empecé a creer que algo raro estaba pasando ahí, algo que no se puede explicar. Después de eso, empecé a sentir un miedo que nunca había sentido en la pensión. Evitaba ir sola, especialmente por la noche. La cocina es un lugar caliente, cerrado, lleno de olores fuertes, y siempre estamos corriendo para atender a todos. Pero el silencio de la madrugada se sentía demasiado denso, y la idea de que el horno se encendiera solo, con aquellas marcas en la puerta, no salía de mi cabeza. Intenté contárselo a mi familia, pero dijeron que estaba exagerando, que era cosa de mi mente cansada. Una noche, ya bastante tarde, estaba cerrando la cocina sola, cuando escuché un ruido extraño viniendo del horno. Esa luz interna se encendió de nuevo, y escuché un sonido parecido a golpes contra las paredes de hierro desde dentro, como si alguien estuviera atrapado. El corazón me empezó a latir con fuerza. Me acerqué despacio, con miedo, pero no podía dejar de mirar. De repente, el ruido paró, el horno se apagó, y volvió el silencio. Quise salir corriendo, pero me quedé quieta un rato, tratando de entender qué había pasado. Al día siguiente, le conté a la jefa, que esta vez no se rió, solo me miró con una cara rara, algo preocupada. Me dijo que ya había escuchado historias antiguas sobre ese horno, que decían que un antiguo dueño de la pensión, hace muchos años, sufrió un accidente y habría muerto atrapado dentro de él. Nunca se confirmó, era solo una leyenda del vecindario, pero eso me puso la piel de gallina. Quise creer que era solo un cuento, pero los hechos me decían otra cosa. Esa semana fue difícil. Cada vez que entraba en la cocina sentía un peso en el pecho, una sensación mala que no sabía explicar bien. Los compañeros empezaron a evitar la cocina por la noche, y tratamos de limpiar el horno. Incluso usamos un producto especial para quitar las marcas. Pero nunca desaparecían del todo, como si estuvieran grabadas ahí para siempre. El miedo se volvió parte del día a día, y eso cambió la rutina del lugar, aunque intentáramos fingir que no pasaba nada. Un día, después del turno, me quedé más tiempo sola, tratando de organizar unas cosas. De repente, sentí un calor intenso viniendo del horno, y ese olor fuerte a quemado, pero el horno estaba frío y apagado. Mi instinto me decía que saliera corriendo, pero me quedé como hipnotizada. Cuando miré la puerta del horno, vi una sombra moverse detrás del vidrio. No se distinguía bien, pero parecía un rostro desesperado, mirando hacia afuera. Parpadeé y la sombra desapareció. Me quedé paralizada, tratando de entender si realmente había visto eso, o si mi cabeza me estaba jugando una mala pasada. Encendí la luz de la cocina y salí corriendo, cerrando la puerta detrás de mí. Nunca había sentido un miedo tan real, como si algo estuviera tratando de advertirme, o incluso de atraparme ahí dentro también. Traté de olvidar, pero el recuerdo de ese rostro no se borra de mi mente. Se lo conté a unas amigas, y me dijeron que no me quedara sola ahí por la noche, que tal vez era una energía atrapada, o un espíritu perturbado. No soy de creer en esas cosas, pero lo que pasó no tiene otra explicación. A veces pienso que es la forma en que la pensión me avisa que hay algo mal allí, algo que no debería ser ignorado. No sé qué hacer, porque si lo cuento a más gente, me van a decir que estoy loca. Ya intenté hablar con el personal de mantenimiento, pero solo dicen que es un problema eléctrico o suciedad. Yo sé que no es eso. Hay algo ahí que no vemos, y que no quiere que lo toquemos. El horno parece tener una presencia propia, una voluntad que no entiendo. Cuando entro a esa cocina por la noche, siento que estoy invadiendo un espacio donde no soy bienvenida. Eso me afecta,
demasiado. Cada noche que pasa, tengo más ganas de dejarlo todo y no volver nunca más a la pensión. Pero no puedo. Necesito el trabajo y pagar las cuentas. Tengo miedo de lo que pueda pasar si sigo ahí, pero tampoco sé si algún día esto va a tener una explicación. Creo que, en el fondo, ni siquiera quiero saber. Tal vez sea mejor dejar las cosas como están, al menos por ahora. Hay cosas con las que no deberíamos meternos. La situación se volvió más tensa entre los empleados. Muchos prefieren ni hablar del tema. Me encuentro pensando si ese horno es solo un horno, o si guarda algo atrapado, algo que quiere salir y no puede. A veces escucho el pitido durante la madrugada, aunque todo esté apagado, y no sé si es solo el horno o algo más. Intento dormir pensando en otra cosa, pero es difícil. Aún hoy, cuando paso por la pensión por la noche, siento un escalofrío, una sensación extraña que me recuerda a ese rostro en el vidrio. Quisiera poder olvidarlo, pero no puedo. Sé que hay algo ahí que no me deja en paz, algo que tal vez ni siquiera tenga explicación, y eso me asusta, porque lo desconocido siempre asusta. Y lo que más duele es no poder hacer nada, solo convivir con eso, día tras día. No sé qué va a pasar de ahora en adelante. Tal vez sea solo mi imaginación, o tal vez algo demasiado real como para comprenderlo. El horno sigue ahí, firme y silencioso durante el día, pero por la noche parece despertar, y tengo miedo de que algún día no se apague más. No tengo respuestas, solo preguntas, y esa incertidumbre es lo que me mantiene despierta, con el corazón apretado, hasta el día de hoy. Trabajo en una gasolinera en San Nicolás de los Garza que está abierta las 24 horas, pero la madrugada es el turno más extraño. Casi siempre estoy sola, así que cualquier cosa fuera de lo común ya llama mi atención. Lo que voy a contar pasó hace unos meses, algo que hasta hoy no sé explicar bien y, sinceramente, me dejó algo asustada. Era un día normal, como a las 2 de la mañana. Estaba en la bomba 2 organizando las mangueras y acomodando unas cosas en la tienda, cuando vi por el rabillo del ojo que un coche llegaba a la bomba 4. Parecía un coche viejo, muy antiguo, lleno de óxido. Me pareció raro de inmediato porque la mayoría de los clientes aquí llegan en coches más modernos. Cuando miré bien, el coche estaba detenido allí. El conductor parecía algo apurado. Me quedé esperando que pidiera gasolina, pero nadie bajaba del auto. Decidí ir a atender, porque a veces la gente tarda en salir del vehículo. Pero cuando me acerqué, para mi sorpresa, el coche ya no estaba. Había desaparecido. Juro que me quedé paralizada por un momento, mirando el espacio vacío donde acababa de estar. En ese momento pensé que tal vez era un truco de mi mente, pero todo se sentía demasiado real como para ser una simple imaginación. Al día siguiente, comenté lo que pasó con el personal de la estación, y João, que trabaja en el turno de noche, dijo que él también había visto ese coche un par de veces. Dijo que siempre aparece en la bomba 4 y que nunca se puede ver el rostro del conductor. João dijo que parecía estar allí, pero sin cara, como una sombra, algo borroso. Al principio pensé que era una tontería, hasta que otras personas empezaron a decir lo mismo. Llegamos a sacar una captura de las cámaras, pero en el video no aparece nada, solo el espacio vacío donde debería estar el coche. Esa semana, el ambiente en la estación cambió un poco. João y yo nos sentíamos incómodos cada vez que llegábamos para el turno de madrugada. Había una sensación extraña de que alguien nos observaba, pero sin estar realmente allí. Empecé a prestar más atención a los ruidos, al silencio que a veces se vuelve tan denso y cortante que no parece solo falta de movimiento. Una vez, escuché el sonido de un motor rugiendo cerca de la bomba 4, aunque no había ningún coche estacionado. Sonaba muy real, pero no había nadie. Recuerdo que una noche estaba hablando con Ana, la encargada de la limpieza durante el día, y me dijo que había visto una figura extraña en el patio de la estación,
cerca de la bomba 4, cuando llegó para empezar su jornada. Ana dijo que era un hombre con ropa antigua, que desapareció en cuanto intentó mirar mejor. Su historia me dejó aún más intrigada, porque Ana no es de inventar cosas, es muy práctica. Eso me hizo pensar que realmente algo diferente estaba ocurriendo allí, algo que nadie podía explicar. Lo más extraño es que el coche nunca apareció en otra bomba, solo en la 4. Siempre que alguien iba a atender o a revisar, no encontraba nada. Un día, Carlos, que también trabaja de madrugada, dijo que casi llegó a tocar el coche, porque parecía tan real que no creyó que pudiera desaparecer. Dijo que sintió un olor a gasolina mezclado con moho, un olor antiguo, extraño para una estación moderna. Pero cuando extendió la mano, solo había aire. Confieso que empecé a tener miedo de quedarme sola por las noches. Sentía escalofríos y tenía ganas de irme a casa cuanto antes. No quise contarle nada a la gerencia porque pensé que iban a creer que estaba exagerando o, peor, inventando una excusa para faltar al trabajo. Así que me lo guardé por un tiempo. Pero las apariciones continuaron, y otros empleados comenzaron a sentirse incómodos, lo que se volvió difícil de ocultar. Una vez, llegué a la estación y encontré una de las mangueras de la bomba 4 toda aplastada, como si alguien la hubiera jalado con fuerza. No había ningún cliente en ese momento y nadie admitió haberla tocado. Cuando pregunté, nadie supo decirme qué había pasado. Fue la única vez que algo físico apareció, una prueba de lo que estábamos sintiendo. Después de eso, varias personas empezaron a evitar la bomba 4 durante la madrugada, lo cual no es nada práctico para la estación. Recuerdo un día en que Juan me llamó porque volvió a ver el coche. Dijo que estaba observando por las cámaras y vio al vehículo llegar, detenerse como siempre. Pero lo que llamó la atención fue que, en el video, el conductor no tenía rostro, solo una mancha oscura donde debía estar la cara. Dijo que sintió un miedo tan grande que apagó las cámaras y cerró la puerta de la oficina con llave. Esa noche no pude dormir. Lo que más me impresiona es que, incluso después de tanto tiempo, nunca conseguimos registrar bien el coche en video. Parece que aparece y desaparece a propósito, o que algún tipo de interferencia impide grabarlo. Ya revisé las cámaras personalmente y están funcionando perfectamente, sin fallas técnicas. Eso me deja aún más confundida sobre lo que puede ser. A veces pienso si no será algún tipo de broma de mal gusto, pero ya han pasado meses y nadie ha podido explicarlo. Otras veces, creo que puede ser algo sobrenatural, algo que quedó atrapado allí, en la estación por algún motivo. Pero eso da miedo, porque nadie quiere creer que algo así pueda existir de verdad. Yo misma intento no pensar demasiado en eso, pero es imposible ignorarlo. Una noche, estaba sola y el coche volvió a aparecer. Cuando me acerqué para atender, sentí un viento helado que me atravesó, aunque estaba dentro de la tienda, con las puertas cerradas. Pensé que podría ser el aire acondicionado, pero lo apagué para comprobarlo y el viento seguía. Sentí una presencia allí, tan cerca que casi podía tocarla, pero no había nada visible. Me quedé quieta, congelada, y el coche desapareció. Después de ese episodio, empecé a investigar sobre la estación y su historia. Descubrí que hace muchos años, una persona murió cerca de allí, en un accidente que involucró un coche viejo. El accidente ocurrió exactamente donde está la bomba 4, y el conductor, dicen, nunca fue identificado. Eso hizo que mi corazón se acelerara, porque parecía demasiada coincidencia para ser solo eso. Tal vez sea eso. Tal vez el coche sea el espíritu de esa persona. Aún sabiendo eso, no tengo ganas de dejar el trabajo. El empleo es bueno, y necesitamos el dinero. Solo trato de evitar acercarme a la bomba 4 después de las 2 de la madrugada. Cuando el coche aparece, me mantengo alejada, espero a que se vaya. No sé si es miedo, respeto o simplemente una sensación mala que no puedo explicar. La verdad es que nunca me sentí tan insegura en mi propio lugar de trabajo. Las historias se han esparcido entre los empleados, y algunos ya apodaron a la bomba 4 como la bomba del fantasma. Aunque suene un poco gracioso, nadie quiere acercarse a ella después de medianoche.
Intentamos reírnos para no tener miedo, pero por dentro es diferente. Yo sigo pensando en el hombre sin rostro. ¿Cómo puede alguien estar allí y no tener cara? Eso me inquieta, como si algo estuviera incompleto o perdido. Lo que más me impresiona es que, a pesar de todo esto, la rutina continúa. La estación siempre está abierta, los coches vienen y van, y nadie más nota lo que pasa en la bomba 4. Es como si la vida siguiera normalmente, pero con esa sombra invisible que solo los que estamos allí de madrugada podemos sentir. A veces pienso que soy la única que lo percibe, pero sé que no es así. Hasta hoy, el misterio continúa. No puedo dar una explicación lógica de lo que vi ni de lo que mis compañeros sintieron. ¿Será que algún día lo entenderemos? ¿O el coche seguirá apareciendo y desapareciendo, un fantasma atrapado en el tiempo? No lo sé, pero de algo estoy segura. Esa bomba 4 nunca volverá a ser la misma para mí. Y así sigo, trabajando, tratando de no pensar demasiado en lo que puede estar allí, escondido en el silencio de la madrugada, esperando ser descubierto, o tal vez solo esperando que lo olvidemos. Trabajo como conductor de camión de reparto aquí en San Nicolás de los Garza desde hace unos 5 años. Mi rutina generalmente comienza alrededor de las 9 de la noche, cuando el tráfico ya está más tranquilo y las calles medio vacías. Entrego principalmente en tiendas pequeñas y supermercados repartidos por el centro y algunos barrios alrededor. Me gusta la tranquilidad que tiene la ciudad por la noche, pero a veces esa calma me deja con un mal presentimiento. ¿Sabes? Pasan cosas extrañas y nadie habla de ellas. En una de esas noches, venía por la avenida principal, esa que atraviesa el centro, y ya casi llegaba al punto de entrega. El camión estaba lleno, y el ruido del motor era constante, como si acunara mi concentración. De repente, tuve que frenar de golpe porque parecía que alguien se había cruzado frente a mí, pero cuando miré por el retrovisor para ver quién era, no había nadie allí. Me sentí un poco mareado, pensando si había sido mi imaginación o si me había saltado algo. En los días siguientes, esa sensación extraña siguió ocurriendo. Paraba en algún semáforo y sentía que había alguien al lado o detrás del camión, pero cuando volteaba la cabeza, el lugar estaba vacío. Al principio pensé que era el cansancio, tal vez el cuerpo reaccionando al turno nocturno, pero una vez, cuando paré en una calle desierta para revisar el motor, noté unas huellas de zapatos en el asfalto, muy cerca del camión. Esas marcas eran distintas, algo borrosas, como si alguien hubiera pasado corriendo con prisa. Me acerqué para ver mejor, y vi que las huellas seguían hasta la mitad de la calle, pero de repente desaparecían, como si simplemente se hubieran desvanecido en el aire. Me quedé rumiando la idea, mirando hacia adelante y hacia atrás, tratando de entender si era algún reflejo o suciedad, pero no encontré ninguna explicación. Esa misma noche, continué la ruta con un peso extraño en el pecho. La sensación de que alguien estaba allí me acompañó todo el tiempo. Era como si una presencia invisible caminara a mi lado, esperando el momento justo para mostrarse. Intentaba convencerme de que era cosa de mi cabeza, del estrés y la soledad de las calles vacías. Una vez, cuando llegué al almacén para descargar, me encontré con un colega que hace la ruta en la tarde. Me dijo que ya había escuchado historias parecidas, de personas que sienten una presencia extraña en la ciudad, sobre todo por la noche, pero nadie habla de eso abiertamente. Me contó que, a veces, peatones desaparecen de la nada o aparecen en lugares donde nadie esperaría. Eso solo aumentó mi inquietud. Esa noche, cuando regresé al camión y estaba por arrancar, sentí un escalofrío en la nuca, como si alguien me estuviera observando. Miré hacia atrás, solo el vacío de la calle y las luces de los postes. Pero la sensación no se fue. Se fue acumulando hasta que me obligó a encender el motor y salir de ahí rápidamente. Durante las semanas siguientes, noté que esas huellas de zapatos aparecían con más frecuencia,
siempre en lugares por donde yo pasaba. A veces, incluso sin frenar bruscamente, sentía que alguien se había cruzado frente a mí. Miraba rápido hacia atrás y nada. Era como si alguien jugara conmigo, apareciendo y desapareciendo. Un día decidí fotografiar las marcas en el asfalto para mostrárselas a alguien, intentar probar que no lo estaba inventando. Cuando revisé las fotos en el celular, las marcas estaban ahí. Sí, pero en algunas imágenes parecían distorsionarse, como si no fueran normales. Borré las fotos después, con miedo de que eso pudiera traerme problemas o llamar más atención de la que quería. La sensación de estar siendo seguido o vigilado empezó a afectar mi sueño. Me despertaba cansado, con la impresión de que alguien había entrado a mi cuarto, aunque vivía solo. Comencé a evitar ciertas calles en la ruta, especialmente aquellas donde las marcas aparecían más. Trataba de salir lo más rápido posible de esos lugares. Una noche, ya casi resignado a no entender lo que estaba pasando, escuché un sonido extraño proveniente del camión, como si alguien estuviera golpeando suavemente la carrocería. Apagué el motor y bajé con cuidado, mirando alrededor, pero no vi nada. El silencio de la noche parecía aún más profundo, y sentí un nudo en el pecho, un miedo real, pero sin explicación lógica. Decidí hablar con el gerente de la empresa sobre esto, pero él solo se rió y dijo que era cosa de mi cabeza, que el cansancio y el estrés jugaban con la mente. Tal vez tenía razón, pero no pude sacar de mi cabeza la idea de que me estaba cruzando con algo o alguien que no era de este mundo. A veces trato de olvidar estas cosas, enfocarme solo en las entregas, pero la sensación persiste, como si la ciudad guardara secretos, y yo hubiera tenido la suerte o la desgracia de notar uno de ellos. Incluso he pensado en pedir traslado al turno diurno, pero la ruta nocturna es la que paga mis cuentas. Lo extraño es que, a pesar de todo esto, nunca me ha pasado nada realmente malo. Ningún accidente, ninguna amenaza directa. Solo esas apariciones, huellas y esa constante sensación de no estar solo. Parece que algo observa, pero nunca se muestra por completo. Eso me mantiene alerta, pero no al punto de perder el control. Hoy, cuando paso por las calles donde aparecen las marcas, miro a los lados con más atención, pero intento no pensar demasiado. Si es cosa de la mente o algo sobrenatural, no lo sé. Solo sé que no quiero tener otra sorpresa frente a mí, ni tener que frenar de golpe para evitar lo que no puedo ver. Y esa es la historia, o parte de ella, porque nunca voy a saber qué fue lo que realmente pasó en las noches en que mi camión cruzó con lo invisible. Tal vez solo sea cansancio, tal vez no. Lo que sí sé es que, desde entonces, nunca más volví a mirar las calles de San Nicolás de los Garza de la misma manera. Trabajo cuidando los jardines del parque municipal que queda cerca de mi casa en San Nicolás de los Garza. Llevo haciéndolo unos 5 años, y la rutina siempre es la misma. Podar las plantas, barrer las hojas, regar las flores, sobre todo al final de la tarde, cuando el sol empieza a bajar y el parque se va quedando vacío. Siempre consideré mi trabajo tranquilo. Me gustaba el silencio y la calma que ofrece el lugar, aún más por ser uno de los pocos espacios verdes de la ciudad. Hasta aquella noche, que hasta hoy no logro explicar bien. Era una noche común, empecé mi turno en el parque alrededor de las 7. El clima estaba fresco, de esos días en que se siente una brisa suave que parece hasta apagar la luz de las estrellas. Estaba haciendo una última ronda cerca del banco antiguo que está en el camino de la alameda principal, ese banco de madera ya algo desgastado por el tiempo. De repente, noté a un hombre sentado allí, inmóvil, mirando fijamente hacia el frente, como si estuviera viendo algo que solo él podía ver. En ese momento me pareció extraño, porque ya pasaban de las 9 y casi no había nadie por allí. Además, ese banco no se usa mucho de noche, por estar algo apartado del área principal del parque. Él no parecía notarme,
No movía ni el cuerpo ni la cabeza. Me quedé un rato observando, tratando de entender si necesitaba ayuda o si estaba ocurriendo otra cosa. Dije en voz baja, «Buenas noches», pero no respondió ni se movió. Me acerqué despacio, pensando que tal vez solo estaba cansado o incluso perdido. Cuando estuve a unos 2 metros, me preparé para hablarle otra vez, pero simplemente desapareció. No lo vi levantarse, no lo vi salir corriendo, nada. Fue como si se hubiera desvanecido en el banco. Me quedé paralizado unos segundos, tratando de entender si era una broma o si yo me había confundido. Miré a mi alrededor, pero no había nadie más en el parque. Confieso que me asusté un poco. No es común ver a alguien desaparecer así de la nada, y menos en un lugar tan tranquilo. Di una vuelta a la manzana para ver si lo encontraba cerca, pero no. Cuando volví al banco, todo estaba vacío. Solo el viejo banco seguía allí. Traté de racionalizarlo. Pensé que quizá fue un truco de la luz, un juego de sombras, o algo de mi mente jugándome una mala pasada. Pero no logré encontrar ninguna explicación que tuviera sentido. Al día siguiente, volví al parque temprano, como siempre. Ya venía pensando en lo ocurrido la noche anterior, intentando olvidarlo, pero cuando pasé por el banco antiguo, noté algo diferente. Encima del banco había un ramo de flores frescas, muy bonitas, coloridas, que no se parecían a ninguna planta del parque. Parecían haber sido colocadas allí a propósito, con cuidado. Me quedé mirando, tratando de entender quién podría haber dejado eso tan temprano. Lo extraño es que el parque cierra por la noche y, que yo supiera, nadie había pasado por allí después del cierre. Los guardias confirmaron que el área estaba cerrada con llave y que no se autorizó ninguna entrada durante la madrugada. Entonces, ¿cómo llegaron esas flores ahí? Le pregunté al personal de limpieza, pero nadie vio ni escuchó nada, y nadie sabía de dónde habían salido esas flores. Fue realmente extraño. Pasé todo el día pensando en ese hombre y en las flores, tratando de conectar las piezas. ¿Sería realmente una persona? ¿O era un fantasma? Nunca fui de creer mucho en esas cosas, pero eso me sacudió. En el fondo, sentí que esas flores eran como un regalo o un mensaje, como si él hubiera dejado algo para mí o para el parque. No sé explicarlo bien, pero sentí que eso tenía un significado, aunque no pudiera entenderlo. En las semanas siguientes, volví algunas noches al parque para ver si lo encontraba de nuevo, o si pasaba algo parecido, pero no ocurrió nada. El banco seguía allí, algo solitario, sin más flores. Volví a mi rutina, entre desconfiado y creyendo que solo había sido un hecho aislado, una experiencia extraña que no iba a olvidar. Hasta hoy, cada vez que paso por el banco, siento un escalofrío y me quedo mirando al vacío, esperando ver al hombre sentado. Las personas que trabajan conmigo escucharon la historia y pensaron que estaba inventando, o que lo había imaginado todo. Pero juro que pasó. No es fácil explicar que viste a alguien sentado y luego desapareció así, pero es la pura verdad. No se lo conté a muchas personas porque sé que puede sonar raro, pero necesitaba desahogarme. Aún más porque esas flores me dejaron una sensación distinta, una mezcla de paz y misterio. Nunca supe quién era ese hombre, ni por qué estaba en ese banco esa noche. Tampoco sé cómo aparecieron las flores allí sin que nadie las dejara. Tal vez fue alguien que amaba ese lugar, que volvió solo para dejar un recuerdo. O quizá fue mi mente, cansada, jugando conmigo. El hecho es que no pude olvidar esa noche, ni ese banco, y sobre todo esas flores que aparecieron de la nada. Hay días en que pienso que fue una señal, un aviso para que siguiera cuidando el parque con cariño, aunque pareciera que ya a nadie le importa. Otras veces creo que fue solo un momento extraño, sin explicación, que la vida pone delante de uno. Pero lo que más siento es una mezcla de curiosidad y respeto por lo que no entiendo. Hay cosas que no siempre necesitamos comprender del todo, solo sentir. Confieso que si pudiera volver a ese día, me habría quedado más tiempo allí, intentando conversar, tratando de entender qué quería ese hombre. Tal vez estaba perdido,
o necesitaba ayuda, o tal vez nunca estuvo realmente allí. La verdad es que nunca lo sabré porque desapareció demasiado rápido y no tuve tiempo de entender qué estaba pasando. Ahora, cuando paso cerca de ese banco, siempre echo una mirada rápida para ver si hay alguna flor o algo distinto, aunque ya haya pasado bastante tiempo. Y, de vez en cuando, me quedo parado unos minutos, solo observando el lugar, intentando sentir algo. Es como si ese banco guardara una historia que solo él conoce, y yo fui una de las pocas personas que presenciaron un pedazo de ella. En el fondo, creo que historias como esta sirven para recordarnos que el mundo es más grande de lo que imaginamos, que hay cosas que no se pueden explicar, pero que aún así nos tocan de una manera que no sabemos describir. No sé si fue un fantasma, una persona real o solo un sueño, pero esa noche me marcó, y estoy seguro de que nunca la voy a olvidar. El misterio de las flores y del hombre en el banco quedó guardado conmigo, como un secreto que no puedo compartir del todo. Tal vez sea mejor así, porque no todo necesita ser resuelto. A veces, lo que queda en la memoria es suficiente para hacernos pensar y sentir, y lo que más siento al recordar esa noche es un respeto silencioso por algo que va más allá de lo que podemos ver. Al final, sigo cuidando los jardines, regando las plantas, limpiando las hojas, siempre con un ojo puesto en el banco antiguo, esperando que, de alguna forma, ese hombre vuelva a aparecer, o que la próxima flor sea una señal de que no estoy solo allí. Y aunque no vuelva a pasar nada más, esa noche seguirá viva dentro de mí, porque fue un momento en que lo imposible llamó a mi puerta, y tuve que aceptar que hay cosas que simplemente no se pueden entender. Esa es la historia que tengo para contar, y si quieres creer, está bien. Si no, también lo entiendo, porque yo mismo pasé un tiempo sin saber qué pensar. Pero la verdad es que eso pasó, y lo sentí. Y creo que, a veces, sentir es lo que más importa, al final de cuentas. Trabajo como mecánico en un taller pequeño en Trabajo, cuidando los jardines del parque municipal que queda cerca de mi casa en San Nicolás de los Garza, cerca del barrio donde crecí. Tenemos algunas herramientas bastante antiguas, incluso algunas que eran de mi padre. Pero lo que siempre me llamó la atención fue un radio viejo que está en una esquina, algo empolvado, de esos que solo tienen botón de encendido, apagado y sintonía. Nunca le presté mucha atención. Pensaba que era solo un aparato olvidado, pero, con el tiempo, empecé a notar cosas extrañas cuando estaba encendido. El sonido se volvía raro, a veces incluso cambiaba de estación por sí solo. Al principio, era solo un ruido extraño, como interferencia. Pero luego, en ciertos momentos del día, el radio empezó a captar voces que no tenían sentido, como si vinieran de lejos o de otro tiempo. Eran voces de personas hablando despacio, casi susurrando, contando historias que no tenían nada que ver con las canciones o programas que deberían estar al aire. Al principio, pensé que era una falla o que mi cabeza me estaba jugando una mala pasada, pero no lo era. Un día, una de esas voces comenzó a hablar de un joven que había desaparecido en la zona, cerca del camino viejo por donde pasamos todo el tiempo. Describía detalles del lugar, el nombre de la víctima, incluso cómo era el muchacho. En el momento pensé que era algo del programa de radio, alguna historia extraña. Pero hablando con la gente del barrio, descubrí que lo que había escuchado era exactamente lo que había pasado. Una persona desaparecida desde hacía meses, y nadie sabía dónde estaba. Eso me asustó bastante. Después de eso, el radio comenzó a hablar cada vez más sobre casos de personas desaparecidas en la región, con detalles que solo los familiares podían saber. Me daba curiosidad, pero también miedo. No sabía cómo funcionaba eso, ni si era real. Intentaba apagar el radio, pero parecía que no obedecía. A veces, el botón de apagado no funcionaba bien y el aparato volvía a encenderse solo. Era como si tuviera voluntad propia, o algo intentando comunicarse.
Lo más aterrador ocurrió una tarde mientras trabajábamos en el taller. Uno de mis compañeros, Paulo, iba a salir a hacer una entrega, pero el radio comenzó a advertir, con una voz clara y urgente, que debía esperar. Hablaba de un accidente grave que le ocurriría en la carretera si salía en ese momento. Al principio, todos lo encontraron raro. Incluso yo dudé. Pero Paulo decidió esperar, solo por si acaso. Poco tiempo después, un coche fuera de control pasó a toda velocidad frente al taller y ocurrió un accidente justo en el lugar por donde Paulo habría pasado si hubiera salido. Hasta hoy, él me agradece por haber escuchado al radio, pero yo sigo preguntándome si fue suerte, coincidencia o si realmente el radio lo había advertido. Eso me impactó mucho. No era solo un aparato viejo, parecía tener algún tipo de conciencia o estar conectado con algo que no comprendemos. Desde entonces, el radio se volvió un misterio en el taller. Empecé a tenerle un respeto enorme, incluso miedo a veces. Parece saber cosas que nadie debería saber, historias que nadie debería oír. Pero por más que lo intentara, no podía apagar el radio del todo. Era como si estuviera pegado ahí, insistiendo en que lo escuchemos. Incluso pensé en desenchufarlo, pero justo en el momento en que iba a hacerlo, el sonido regresaba, como si hubiese una resistencia invisible. No sé si me estoy volviendo loco, pero juro que algunos días podía oír al radio susurrar cuando no había nadie cerca. Decía cosas que nadie querría escuchar en voz alta, secretos de personas que ya no están, misterios que nunca se resolvieron. Sentía un escalofrío cada vez que eso pasaba. Trataba de concentrarme en mi trabajo, pero el miedo siempre estaba ahí, presente. El radio se volvió una presencia constante y pesada en el taller. A veces me quedaba escuchando solo para intentar entender qué quería decirme. Había una historia sobre una mujer que desapareció sin dejar rastro, y el radio decía que estaba atrapada en algún lugar cercano, pero nadie sabía dónde. La voz sonaba triste, como apurada porque alguien la encontrara. Empecé a volverme paranoico, pensando que el radio intentaba mostrarme cosas que no debía saber. Un día me descubrí hablando con el radio, como si fuera un amigo. Le pedí que dejara de dar advertencias, que no quería meterme en problemas ni en cosas que no comprendía. Pero, claro, el radio no respondió. Solo seguía emitiendo ese ruido, a veces mezclado con voces, otras veces callado, vibrando en el fondo. Era un silencio molesto, como si estuviera esperando algo. El ambiente en el taller se volvió raro por eso. Empecé a evitar quedarme solo después del horario, porque el radio parecía más activo a esas horas. Una vez, escuché una voz diciendo mi nombre, en medio del ruido. Juro que casi me dio un ataque de nervios. Salí corriendo del taller y me quedé mirando el radio por la ventana, preguntándome qué había hecho para merecer eso. Hasta hoy no sé si fue mi imaginación o algo real. Al día siguiente, uno de los clientes comentó que había oído sonidos extraños saliendo del taller, como una conversación en otro idioma, o un mensaje cifrado que no podía entender. Estaba preocupado y preguntó si teníamos algún problema eléctrico. Yo solo asentí con la cabeza, intentando ocultar el miedo que sentía. No sabía qué responder. El radio se había convertido en un enigma que nadie podía explicar. Con el tiempo, el radio comenzó a tocar canciones antiguas, de esas que ya nadie escucha, y entre canción y canción, aparecían voces contando pequeñas historias, casi como un diario de hechos que nadie conocía. Yo trataba de anotar lo que escuchaba, para intentar entender mejor, pero mientras más lo intentaba, más confundido quedaba. Las historias no tenían un inicio ni un final claro, era un montón de memorias y advertencias. Una vez, una voz habló de un secreto escondido dentro del mismo taller, algo que podría ser peligroso si se descubría. Empecé a mirar con más atención cada rincón, cada objeto viejo. Nada parecía fuera de lugar, pero esa sensación de que algo estaba oculto no me dejaba en paz. Fue una mezcla de miedo con curiosidad,
pero también una necesidad de saber la verdad, aunque complicara todo. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que realmente pasó en ese taller. El radio sigue encendido, medio olvidado, pero cuando menos lo esperas, empieza a funcionar, como si fuera una antena hacia lo invisible. No puedo apagarlo, aunque quiera, y a veces pienso si él nos eligió para ser escuchado, o si quedamos atrapados en su misterio junto con todas esas voces. Es un peso que cargo. Tengo miedo de lo que el radio pueda mostrar si sigo escuchando. Miedo de las historias que aún pueden aparecer, de los secretos que va a revelar, pero que por otro lado, no puedo dejar de escucharlo, como si fuera una necesidad, una obligación. Creo que eso me asusta más que todo. La idea de que, aunque tenga miedo, no puedo huir de lo que el radio nos trae. Es extraño y perturbador. A veces pienso si el radio está intentando ayudarme, o advertirme de algo más grande que no comprendo. Pero no sé si quiero saber la verdad, porque lo que ya vi y escuché cambió mi forma de ver todo. La vida, la muerte, las personas a nuestro alrededor. El radio me colocó en un lugar en el que nunca pedí estar, y no sé cómo salir de esto. Solo sé que, de alguna manera, ahora forma parte de mi rutina. Al final, todavía enciendo el radio todos los días, aunque tenga miedo, aunque no quiera. Está allí, en la esquina del taller, con ese zumbido extraño y las voces que solo nosotros podemos oír. No sé si es una maldición, un regalo o simplemente un defecto que nadie ha podido arreglar. Pero sé que, mientras esté encendido, nunca tendré todas las respuestas. Y tal vez, en el fondo, ni siquiera las quiera. Desde aquel día en que el radio advirtió a Paulo, mi relación con él cambió por completo. Me debato entre ignorarlo o tener miedo de apagarlo. Es extraño, pero parece que, si lo apago, algo malo podría pasar. No sé explicarlo. Es solo una sensación. A veces, al llegar al taller, ya escucho el zumbido esperándome, como si supiera que vendría. No sé si es paranoia o si el radio realmente tiene una vida propia. Hay noches en las que me quedo solo allí, solo escuchando el radio, esperando que diga algo que tenga sentido, que me dé alguna pista de lo que quiere. Es como si me hubiera convertido en un guardián de esos secretos, aunque no lo quiera, y siento un peso en el pecho cada vez que el radio empieza a susurrar esas historias tristes de personas que nadie encontró, como si yo fuera el único que puede oír esas silenciosas súplicas de ayuda. Algo que no conté es que, una vez, intenté destruir el radio. Tomé un destornillador, me acerqué, y cuando empecé a abrirlo, el sonido cambió. Se convirtió en un grito ahogado que me heló la sangre. La mano casi se me cayó del susto que me dio. Solté la herramienta y salí corriendo. Desde entonces, nunca más intenté tocarlo con rabia. Hay algo en ese aparato que va mucho más allá de lo que puedo entender. Hoy, solo puedo decir que vivo con una mezcla de miedo y responsabilidad. El radio está ahí, encendido, susurrando, contando historias que preferiríamos olvidar, revelando secretos que nadie quería saber. No sé hasta cuándo podré soportarlo, ni si existe una forma de terminar con esto. Pero yo por ahora, lo único que puedo hacer es escuchar, porque, a veces, lo único que podemos hacer es oír lo que el silencio, o el sonido, nos quiere decir.